A principios de esta administración, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó un ambicioso, desafiante, retador programa que se llama la Estrategia Integral para el Rescate del Río Santiago. Consta de 54 acciones que tienden a hacer cambios estructurales, legales, sociales, para hacer de este río Santiago, muerto ambientalmente, una nueva esperanza. Pero para lograr esto se necesita la participación de todos los ciudadanos. Vea usted. Este que es el primer compromiso público que asume el gobierno de Jalisco. Yo estuve aquí en campaña y quedé de frente a los jaliscienses que el primer acto, que el primer evento que tendríamos ya en funciones sería presentar toda la estrategia integral de saneamiento de la cuenca del río Santiago, del río Santiago y de la cuenca en general, que es sin duda la más contaminada de todo México. Cuando yo escuché al gobernador comprometiéndose con eso, pues lógicamente que lo apoyé. Es más, ahí solicitó 1.500 millones de pesos para invertirlos en ese proyecto. Tengo entendido que no le llegaron de la federación, pero que los va a conseguir. Si así es, nosotros inclusive les estaremos entregando un proyecto para saneamiento de puente a puente. La crisis ambiental que se vive en el río Santiago ha sido amplia y profundamente documentada por propios y extraños. También es bien conocido el amplio y vergonzoso historial de promesas incumplidas por parte de los 3 niveles de gobierno durante al menos 20 años. Ante un panorama semejante, es de esperar que se reciba con escepticismo la llamada Estrategia Integral de Recuperación del Río Santiago, un retador programa impulsado por el gobernador Enrique Alfaro. Si hay un gobierno federal y un gobierno, en este caso de Jalisco, que realmente tiene voluntad política de tocar a la industria, la situación del río Santiago sería otra. Necesitamos ver nosotros claramente un proyecto que incluya de manera integral industrias inmobiliarias, gobiernos del estado y gobiernos municipales que pues hacen caso omiso al 115 constitucional. Esperamos que ahora con estas medidas que está tomando y esta alternativa del ingeniero Alfaro, pues empiece a meterse más a fondo a lo que es integral. Porque lo integral, yo no escuché nada de integralidad. Y sí escuché pues que nos iba a invitar. También dijo en la campaña que nos iba a invitar para la propuesta. Bueno, nosotros estamos esperando y estamos abiertos al diálogo y a la propuesta. En el año 2014 se anunció la creación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco como una respuesta ante la trágica e imparable contaminación de casi el total de cuerpos acuáticos en el estado. El observatorio se integra por una veintena de instituciones académicas y civiles, cuya labor es formular opiniones, propuestas y recomendaciones por parte de especialistas de diversas áreas que, sin embargo, curiosamente no han sido tomados en serio ni por la administración anterior ni por la que recién comienza. Se está desaprovechando terriblemente la ventaja que puede representar un organismo como el observatorio en el tema del agua, porque eso les puede ayudar a establecer un contrapeso con las fuerzas económicas, inmobiliarias que ejercen, sí, con los conflictos de interés presentes. Pero el observatorio, pues su nombre lo dice muy claramente, somos observados ciudadanos, o sea, no dependemos de ninguna autoridad estatal, federal ni particular, y somos ciudadanos que hacemos recomendaciones, o sea, nosotros no construimos presas, no hacemos drenajes, no hacemos acueductos. La ambiciosa estrategia de saneamiento y recuperación del río Santiago exige, desde luego, la participación multidisciplinaria e intersectorial de diferentes instancias, ámbitos sociales, niveles de gobierno. Desafortunadamente fuimos testigos de un montaje más de un gobierno entrante que no nos deja satisfechos, sobre todo porque se está presentando la realización de obra pública que
no va a favorecer en gran parte el saneamiento del río Santiago, sobre todo porque no se incluyó a la cuenca del Ahogado, que es la zona más contaminada. El río Santiago, hay que ver primero quiénes van a ser los responsables de supervisar el proyecto. ¿Quién es el responsable de cada una de las áreas? La gran pregunta es, técnicamente, científicamente, ¿quién controla y quién comprueba el proyecto, cómo está desarrollando? Entonces sí nos gustaría conocer el proyecto, que lo hemos estado solicitando al gobierno del estado. Tuvimos reuniones con él, con el señor gobernador, y él nos comentaba pues que quería que lo revisáramos. Y se supone que lo íbamos a revisar antes de la reunión de rueda de prensa, y hasta la fecha no hemos tenido contacto con eso. No es el fondo del asunto el que se está tratando, sino la parte superficial, donde hay que invertir dinero, donde hay que hacer obra pública, que no es malo pues porque falta, nunca se ha hecho lo que hacía falta para que llegara al agua toda la mega planta del Ahogado. Nos parece que no se está partiendo de que el primer problema tiene que ver con contaminación tóxica, con contaminación industrial. Entonces, si no se atiende de raíz el problema estructural, queda corta la propuesta que el gobierno de Jalisco ha presentado. El proyecto de gobierno en Jalisco para los próximos 6 años tiene como obras clave la construcción de la línea 4 del tren ligero urbano y el saneamiento del río Santiago. Ambas metas requieren de una inversión multimillonaria, una cuidadosa maniobra política y sobre todo el compromiso de una enorme diversidad de voluntades para trabajar en conjunto hacia un bien común. Corregir la galopante y monstruosa toxicidad que hoy en día corre letalmente por el río Santiago es una titánica labor de proporciones que no tiene precedentes en el país. El recurso que exige es proporcional a esa meta colosal. El gobernador Enrique Alfaro asegura que ya tiene garantizados casi 600 millones de pesos para el primer año de su administración. Se estima que para completar el saneamiento se requieren al menos 3.500 millones, lo que hace inevitable una negociación delicada con el gobierno federal. Él había dicho que uno de sus compromisos, de los principales compromisos, era el saneamiento del río Santiago. Pero nosotros, en reuniones que hemos tenido con él, pues le hemos estado solicitando pues en realidad el proyecto de saneamiento, o sea, ¿dónde está el proyecto? Entre las acciones centrales del proyecto se encuentra la ampliación y modernización de las plantas de tratamiento, que ha sido históricamente uno de los puntos más débiles y criticados en esta catástrofe ambiental. Las primeras plantas que serán intervenidas son las que se localizan en Arandas, Atotonilco, El Alto, Tototlán y Atequiza. La intención es terminar las que se encuentran inconclusas, como la que se ubica en Ocotlán, y construir otra más en Poncitlán, además de un sistema de colectores en Tlajomulco. Obras públicas que requieren una inversión que ronda los 500 millones de pesos. Si fuera tan simple el que solo colocando plantas de tratamiento de un tipo determinado, cuando no sabemos y cuando están presentes contaminantes muy diferentes, pues no se va a tener un saneamiento. Se le podrá dar un tratamiento. Percibimos más claramente es que se trata de un negocio nada más. Son obras que se van, no sé si vayan a ser licitadas abiertamente, pero creo que se van a ver favorecidos los amigos del gobernador para construir plantas de tratamiento y algunos colectores, porque no va a remediar en gran cosa la calidad de vida de los habitantes de estos municipios. El propósito es limpiar lo que se ha estado enturbiando a lo largo de más de 3 décadas, sanear el resultado de la corrupción, de la desidia, de la apatía, cambiar enfoques, romper moldes y superar vicios. Ante una agenda tan compleja es crucial la voluntad y el apoyo de los ciudadanos en general, no solo del gobierno. Se va a lograr con la suma de voluntades, tanto del gobierno del estado de Jalisco, la suma de voluntades de los diputados locales, la suma de los diputados federales y el gobierno federal. Es decir, estamos haciendo nosotros un llamado para que todos seamos congruentes. Los industriales, ellos están muy cómodos, nadie los ha obligado en muchos años, entonces ellos no van a alzar la voz ni van a decir, oye, no me nombraste, ¿verdad? Porque ellos están muy cómodos en esa situación de tener gobernantes omisos y cómplices
para que siga las descargas con total impunidad. Es un sobreentendido, pero hay que subrayarlo. La contaminación del río Santiago nos afecta a todos y es responsabilidad de todos. Sin embargo, pese a que su saneamiento debería ser un vértice social, histórico, que una a todos los sectores, en la presentación de la Estrategia Integral de Recuperación hubo grandes ausentes. El gobernador del estado de Jalisco se ve limitado en intervenir con las industrias, ya que la mayoría cuentan con permisos federales, y mientras no esté presente el gobierno federal en este tipo de proyectos, de nada va a servir las propuestas personales o de grupo de algún gobernante. Incluso estamos viendo que los ayuntamientos están nadando de muertito cómodamente en la propuesta del gobernador entrante y ellos no se han comprometido tampoco. Está faltando la Secretaría de Economía, es decir, se tiene que hacer un trabajo fuerte, riguroso con la industria. Así es, pero en exigir cero descargas, circuitos cerrados, y esto, digamos, está ausente esta secretaría. Que no acepte pagos, sobornos de las empresas y los obligue. ¿Están haciendo eso? Sí, definitivamente sí. Bueno, lo que pasa es que las instituciones como la Conagua y otras instituciones, cuando me refiero a pagos, son las mentadas multas, ¿no? Que te multamos y sigue contaminando, ¿no? Las voces más pesimistas dirían que el río se encuentra tan asfixiado que ya hemos pasado la posibilidad de recuperarlo. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son los pronósticos realistas y factibles para conseguir su saneamiento. Como referencia es necesario tomar el ejemplo de otros casos en el mundo, donde se ha conseguido revertir el desastre. Nos podemos saber la historia de algunos ríos contaminados, como por ejemplo en el caso del río Támesis, ¿no? Vemos que desde 1850 ese río ya había provocado 500,000 de muertes en la gente de Londres, precisamente por problemas de bacterias, por excrementos, cadáveres de animales que arrojaban, todo eso. El caso del río Santiago no ha llegado a tal nivel, pero por allá vamos. El río Sena y varios ríos en Europa duraron aproximadamente 30 años sin limpiarse. En Londres el Támesis, en Londres tenías una contaminación. ¿Y que hicieron? Una serie de acciones, cambiaron las leyes, cambiaron la normatividad, cambiaron una serie de elementos y luego entraron las multas que ahorita todavía siguen aplicados en Europa. Se castiga con multa y con cárcel al que contamina. Aquí tenemos ley y leyes y leyes y leyes y no se aplican y a nadie le pasa nada. Así como lo hicieron en Londres, en 1970 el gobierno londinense tomó medidas drásticas sancionando a las empresas, ¿verdad?, que contaminaban, y solamente así se pudo obtener la recuperación del río Támesis. El aspecto sin duda más trágico y a todas luces inaceptable de la desgracia ambiental que representa el río Santiago son los fallecimientos que se ha cobrado sus aguas y los enfermos que se contabilizan por cientos y hacia los que ninguna empresa, ninguna autoridad ha asumido su responsabilidad para indemnizarlos. Por ello es que el fortalecimiento a la inspección y vigilancia y al cumplimiento de la normativa es otra promesa más. La contaminación del río. La contaminación, ¿qué tipo de contaminación? Ellos dicen granjas porcícolas o granjas, o sea, le echan el problema a los productores agrícolas, sí. ¿Y las industrias? Yo no escuché tampoco nada que digan sobre cómo se va a convertir la agricultura tradicional que tenemos ahorita, dañina, química, a la agricultura orgánica. O sea, no escuché todavía eso. Entonces, pero sí escuché que van a modificar algunos reglamentos y artículos para que las multas sean más fuertes, pero están hablando de productores pequeños, están hablando de cerdos, de aves, de granjas, de tequileras y de agricultura, pero el que contamina y el que gana la lana es el industrial. Si bien los factores que han conducido al desolador panorama que hoy ofrece el río Santiago tienen múltiples orígenes, la impunidad es sin duda uno de los más dolorosos. Por ello es necesario revisar con lupa la propuesta del gobernador Alfaro de fortalecer la supervisión de las descargas industriales y agropecuarias, así como un endurecimiento general de las sanciones a quienes incumplan con la normativa. Vamos a fortalecer la inspección y vigilancia. Tenemos que hacer un Estado de Derecho y un cumplimiento de la normatividad como un eje central de nuestras acciones. En el caso del río Santiago,
Tenemos el problema de los drenajes, tenemos el problema de las sustancias químicas de las empresas, tenemos el problema de cadáveres de animales que arrojan ahí, basura, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el gobernador es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos que el gobierno federal tome medidas drásticas, ¿verdad?, con las empresas que están contaminando. Cuando se hizo la macro recomendación, ¿qué pasó? Los ayuntamientos no fueron culpables, los industriales no fueron culpables, los comerciantes no fueron culpables, los agricultores no fueron culpables. Entonces la pregunta, ¿se contaminó solo el río Santiago? De acuerdo a la contaminación que tenga, ya sabes de dónde viene la fuente de contaminante. Y las fuentes de contaminante tienen que ver con el peligro que puedas tener en cada una de ellas. No es lo mismo una excreta animal, o sea, un excremento animal o orina animal, a que tengas tú una descarga industrial. Son 17 municipios en Jalisco que colindan y conviven con el río Santiago. Y desde luego, su responsabilidad también ha sido contemplada para la estrategia integral de recuperación que presentó el gobierno, ya que la limpieza debe generarse en todos los cuerpos de agua del estado, que según estimaciones del Observatorio para la Gestión del Agua, más del 90% presenta niveles de contaminación. El lirio hay que recordar que es un vegetal que absorbe metales pesados y que es altamente, se reproduce mucho a través de las aguas contaminadas, y lo vemos en muchos lagos de México. El problema del lirio, pues tú sabes que lo tienes que combatir de la cuenca alta hacia la cuenca baja, y hay formas biológicas para controlarlo, y el poner ahí una máquina pues es para la foto. Hoy están trabajando en el proyecto que dio la publicidad Enrique Alfaro maravillosamente. Las máquinas que se compraron desde hace 8 años, hoy están trabajando en las máquinas que sin esas no se podía hacer el saneamiento. De momento los procesos de eliminar el lirio, eso es muy importante porque estamos viendo que ya no tenemos zancudos. Creo que era el punto que más nos afectaba a la comunidad. Son las cosechadoras de lirio, son anfibias, tenemos de tipo anfibio, tenemos cosechadoras de tangones, tenemos una draga de 25 metros de alcance para limpiar, la pala mecánicas maquinarias, algunas de ellas únicas en el país. Una de las omisiones imperdonables es la falta de atención a la salud pública. El reclamo frecuente entre las poblaciones cercanas al río Santiago es que no cuentan con servicios médicos oportunos, cercanos y eficaces, así como áreas verdes, recreativas, que hagan contrapeso al desastre ambiental. Lo que vemos nosotros en el proyecto es que se van a adecuar las clínicas ya existentes, pero no están hablando de construir hospitales. Entonces de nada va a servir esto. Seguiremos llevándolos hasta Guadalajara, los centros médicos que están totalmente saturados, y pues creo que con una pintada al centro médico no es suficiente, ¿verdad? Un gobernante lo primero que tiene que hacer es defender la vida. Se te está muriendo gente, atiende ese problema. ¿Y cómo lo va a hacer según usted, lo que anunció ahí? No, bueno, lo que propone el gobernador es saneamiento de la cuenca, que va a ayudar a la salud. Lo que se tiene que hacer es solicitar al gobierno federal que declare esa cuenca de emergencia sanitaria. El consenso general entre especialistas y activistas es que las normas y leyes ambientales actuales son muy laxas y urge su reforma y actualización, una dinámica que hasta hoy no ha sido más que una simulación. Las normas mexicanas, la norma oficial mexicana es muy laxa, es muy sencilla. Entonces las normas internacionales deben de ser aplicadas, y te vas a dar cuenta que no cumpliríamos con ninguna. ¿Por qué? Porque los parámetros son muy elevados. Ahora, ¿quién hace la norma? Pues la norma la hace el mismo que contamina, son los que pagan la norma. Entonces aquí debe de haber una norma oficial donde se haga una nueva legislación a nivel nacional con relación a las descargas a los cuerpos de agua. Cuando nos integremos y estemos juntos todos, podemos armar un plan o un proyecto de trabajo que sí sea integral. Real, porque bueno, esto sí, las obras hace falta, pero yo no escuché nada que van a hacer con las aguas industriales. Yo no escuché nada que vayan a hacer alguna propuesta sobre la modificación de ley de aguas nacionales, sobre la modificación de la ley general de equilibrio ecológico, que está más obsoleta que
la tierra. Aplicar las multas y las sanciones que representa la ley. Pero si a nadie se mete a la cárcel. La normatividad vigente permite de alguna manera que se contamine y por eso dicen el que contamina paga. Y quizá algunas industrias estén pagando por sus descargas y pagando por contaminar, pero ¿qué está sucediendo con el impacto? O sea, esas personas que están enfermas, que se están enfermando, se tiene que hacer, alguien se tiene que hacer cargo de ello. No existe actualmente un inventario completo y actualizado del número y tipo de industrias que existen en la cuenca del río Santiago, así como tampoco un registro detallado, confiable de los desechos industriales. Sin embargo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario destaca que la información oficial confirma la descarga de sustancias tóxicas provenientes de empresas claramente identificadas y se une a la exigencia común. Encuentres una empresa contaminando y le pongas una multa, pues esa empresa va a seguir contaminando, ¿no? Proceder ya con acciones como queremos, ¿no? Aquí baja la cortina, ¿vale? Porque de otra manera no nos vamos. ¿Se va a hacer? Claro, tiene que llegar a eso. Hay una ley de equilibrio ecológico. ¿Cuántos detenidos y procesados hay? Ni uno. Entonces no están contaminados los cuerpos de agua, no está contaminada la atmósfera, no está contaminado el suelo, no está contaminada la biota. Garantiza la detección temprana de las enfermedades, vigilancia en el uso de fertilizantes, agroquímicos y plaguicidas, campañas contra el dengue, forman parte también de la propuesta gubernamental para atender el grave impacto de este problema de salud pública. Lo que planteó el gobernador, yo lo veo viable y estoy completamente seguro que lo va a realizar. ¿Y el dinero de dónde lo va a sacar? La cantidad de dinero, él ya dijo que si no se lo dan del gobierno federal, va a endeudar al Estado. Vamos a solicitar tener una entrevista con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados Federal para que nos ayuden a emitir primero un punto de acuerdo y se le haga un requerimiento al gobierno del Estado y a los tres niveles a que se pongan en orden y pues ya realicen, ¿no?, obras verdaderas, no simulaciones. No queremos más teatros, ¿verdad? Porque lo único que ha cambiado son las cifras de muertos y de enfermos y eso ya estamos cansados. Él había dicho que uno de sus compromisos, de los principales compromisos, era el saneamiento del río Santiago. Pero nosotros en reuniones que hemos tenido con él, pues le hemos estado solicitando pues en realidad el proyecto de saneamiento, o sea, ¿dónde está el proyecto? Yo no sé a quién ellos invitarían o de dónde sacarían su propuesta. Nosotros como asociaciones civiles, la asociación civil, nosotros nunca nos dimos cuenta de quién lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo. Soy realista porque nosotros estamos muy cercanos con los enfermos y es muy lamentable que mientras el gobernador llevaba a cabo el circo mediático en la cascada, hayamos perdido una vida inocente de una niña, ¿verdad?, que tuvo que morir por la indolencia y la corrupción que sigue prevaleciendo. Si van a hacer lo mismo con los mismos de siempre, aunque le llamen distinto, los resultados van a ser los mismos de siempre. O sea, no pueden tener resultados diferentes. Hay un gran desperdicio ahí de talentos y se sigue reciclando gente que ya demostró ampliamente su incapacidad en su momento. Yo opino que ya hay que irnos todos unidos al punto, ¿no? Porque si seguimos haciendo reuniones, foros, marchas, plantones, desplegados de prensa, ¿sí? ¿Cuántos años llevamos con eso? Yo es directo, vamos. Reconocer que la contaminación del río Santiago es una contaminación principalmente derivada de las industrias. Y la segunda cosa, reconocer que hay un problema gravísimo de salud pública que está ocasionando enfermedad y muerte. Lo que todos estamos de acuerdo es que queremos que ese río vuelva a la vida. Y esto ha ocurrido ya en otros países con otros ríos como el río Támesis, donde en los años 50 estaba considerado como ambientalmente muerto. Hoy podemos avistar hasta focas y ballenas. Todos necesitamos participar en este compromiso. Necesitamos que nuestro río Santiago vuelva a la vida. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.